Le doy la bienvenida al abogado César Gutiérrez Priego, que ya está listo para hablar sin máscaras acerca del día número 12 del juicio de Genaro García Luna. Licenciado, como siempre, yo le agradezco mucho. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, Manuel, e incluso muy temprano puse por ahí un tuit de que ya habían activado la caja china, pero porque sabían que hoy iba a ser un día brutal en la corte de allá de Brooklyn, Nueva York. Y es muy importante que la gente pueda entender, esto no es un juicio del gobierno mexicano, no tiene nada que ver la prensa ni los comunicadores. Esto es el gobierno de los Estados Unidos contra Genaro García Luna, por el hecho de pertenecer a una organización criminal con fines para la introducción de drogas de forma internacional a los Estados Unidos y por mentirle a una autoridad de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos ventilando aquí. Y creo que ha estado esto mejor que cualquier serie de Netflix hasta ahorita. Manuel, no sé cómo lo hayas visto tú, pero creo que el análisis es más que claro, ¿no? Siendo muy justos, obviamente estamos hablando de la declaración de un testigo cooperante, porque hay diferencia entre testigos protegidos y testigos cooperantes. Este es un testigo cooperante, que por ahí hubo varias objeciones, y es lo que la gente no entiende, por los beneficios que pudiese recibir Edgar Beitia. Edgar Beitia, los beneficios que pudiera recibir todavía se encuentran en suspenso por la apelación que se presentó respecto al juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Entonces, obviamente tiene que ver con esa parte todavía, pero creo que han sido devastadores, mi querido Manuel. Creo que escuchamos de viva voz de una persona que reconoce haber trabajado a favor de un grupo criminal que era en este caso antagónico al Cártel del Pacífico, conocido como Cártel de Sinaloa, y que recibieron instrucciones directas de apoyar a un grupo criminal y que ellos decidieron pues proteger al grupo que estaba en contra del grupo que en teoría defendía el gobierno de México. Y creo que estas declaraciones son brutales. Creo que con el simple hecho de lo que estamos escuchando nos hace ver lo que el presidente de la República dijo muchas veces, que se hacía la simulación de que supuestamente se simulaba ir en contra de grupos criminales, cuando en realidad lo que hacían era ser socios de estos grupos criminales. Y creo que eso es lo que nos deja, pues, ver Helados. que lo que vivimos en los últimos sexenios era toda una simulación. Y en tus centros retiembla la tierra, dicen los que saben, César, porque es justo lo que hoy se pronostica. Tuvieron que pasar 12 días de juicio, de testigos tras testigos, para que surgiera el nombre del que, no miento, todo el país estaba esperando a que se hablase de él, Felipe Calderón. Mira, César, discúlpame de antemano por este ejercicio que te voy a solicitar. Yo sé que es bastante desagradable, pero imaginemos que eres el abogado de Felipe Calderón. Digamos que lo que acaba de hacer en este tuit, que no tiene ni siquiera unas horas, a ver, vamos a poner el tuit en pantalla adelante, y tuitea alrededor de la 1 de la tarde con 4 minutos. Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora, niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Esto lo tuitea el día de hoy, hace 4 horas, Felipe Calderón Hinojosa, César, pero ojo, no lo está diciendo un narcotraficante, no lo está diciendo un gatillero, un sicario, lo está diciendo, no lo está diciendo un agente de la DEA, vaya, lo está diciendo un exfuncionario del gobierno de México, un exfiscal. El Pero peso lo es más diferente. importante, Manuel, creo que lo más importante es, como todo el día de hoy se los he estado recordando en tweets, lo está diciendo un testigo ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos en un juicio donde es USA, Estados Unidos versus Genaro García Luna. Recordemos que el nombre de Genaro García Luna y el nombre del general Salvador Cienfuegos salieron mencionados en el juicio de Joaquín Guzmán, y que esto viene siendo un macroproceso que viene de lo que ha sido la lucha
contra el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, que ha encabezado el gobierno de los Estados Unidos. No dudes, ¿no? Yo como abogado jamás le hubiera recomendado a un cliente mío que hiciera un tuit de ese estilo, por supuesto que no, pero creo que en lo mediático fue tratar de salir él a negar los hechos, porque ya sabemos que en México se tiene la idea de que el que calla otorga, ¿no? Y creo que viene a demostrar lo que se dijo durante muchos años, ¿no? Que se inventó una famosa guerra contra el narcotráfico con la intención de quitar, ¿no? El tema de todos los días que era el robo de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso es lo que hemos estado viendo y desafortunadamente, porque lo digo desafortunadamente, me duele aceptar que todos mexicanos han perdido la vida en esa estúpida guerra contra el narcotráfico, cuando el día de hoy nos damos cuenta, de acuerdo a los testigos y los testimonios que rinden, porque hay que recordar algo que tiene que ser muy claro para la audiencia. Sospechosamente acabamos de perder al abogado César Gutiérrez Priego cuando pues en estos momentos nos está dando justamente este análisis acerca de Felipe Calderón, que de antemano ya nos adelanta que pues no hubiera recomendado el hecho del tweet. Ya tenemos de vuelta al abogado. Adelante, querido César. Tenemos a nuestro querido César Gutiérrez Priego. Ahora sí que lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿Nos escuchas, querido César? ¿Me escuchan? Yo sí los escucho. Te ofrezco una disculpa, Manuel. Lo que pasa es que no tengo muy buena señal. Andaba yo trabajando. Ya sabes que, contrario a lo que la gente piensa, hay que trabajar porque hay muchas pensiones que pagar. Entonces hay que trabajar. Eh, entonces, te digo que a mí, desafortunadamente, me da mucha tristeza darme cuenta que es cierto que hubo una simulación en los últimos sexenios de este país. Yo lo conocía desde el sexenio de Salinas y de Ernesto Zedillo. Se simulaba una lucha contra el narcotráfico y que los que hacían su trabajo eran los que terminaban en la cárcel y los delincuentes eran los que eran premiados, ¿no? Pero darte cuenta que en el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox pasó exactamente lo mismo, y no dudes que también pasó exactamente lo mismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es una tristeza darnos cuenta que, de acuerdo a lo que los mismos testigos han declarado, y es importante señalarlo, aquí se demuestra que un testigo mintió bajo juramento, se va a la cárcel, y todo, cualquier beneficio que él hubiera podido recibir por medio de un convenio queda nulo. Entonces, por lo mismo, ellos declaran bajo juramento. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si la defensa tuviera pruebas para demostrar que están mintiendo, lo haría. Para todos aquellos que dicen, es que solamente son dichos. Señores, esto apenas va empezando y yo se los he repetido muchas veces. Antes de que termine el juicio, Manuel, vamos a ver audios y videos que no van a tener forma de poderlo negar. Nos pudimos dar cuenta cómo el día de ayer, antes de iniciar las audiencias, veíamos a Riva Palacio y al mismo Universal decir que no había pruebas, que no había sustentos. Les demostraron con pruebas documentales que efectivamente existieron los pagos. Se demostró que se pagaba dinero a un periódico y a su vez pues le daba dinero a un grupo de periodistas. Imagínate lo que va a seguir saliendo, porque sé que tienen pruebas de muchos otros medios de comunicación y periodistas. Creo que este sí es el juicio del siglo. Creo que va a quedar claro que muchísimos medios están callando porque estaban en el contubernio de recibir dádivas a favor de cuidar la imagen de un impresentable, y que desafortunadamente esta estúpida guerra contra el narcotráfico costó la vida de cientos de miles de compatriotas mexicanos. Sí, en un momento me gustaría tocar a profundidad el tema de los sobornos de los medios de comunicación, César, para dejarlo perfectamente claro y para que la audiencia de Sin Máscaras y de los reporteros MX los tengan bajo el radar. Tú como abogado, ¿no hubieras aconsejado a Felipe Calderón emitir este tuit? ¿Lo beneficia, lo perjudica? O en su defecto, aunque suene coloquial, aunque sea famosa la frase, pero que no deja de ser verdad, eventualmente este tipo de comentarios pueden ser usados en su contra si es que Estados Unidos decide avanzar un poco más con él.
Lo que pasa es que en lo mediático él vio la necesidad de tratar de salir a deslindarse. En lo jurídico yo no lo hubiera recomendado nunca, porque es meterlo exactamente en el tema, ¿no? Eh, la cuestión viene en si estos juicios van a seguir llevándose a cabo como lo que hemos estado viendo. Y lo que hemos estado viendo fue que se inició con Joaquín Guzmán, se siguió con el general Cienfuegos, sabemos lo que pasó con el general Cienfuegos, después se fue con García Luna. Entonces, no dudes, ¿no?, que si por ahí sigue saliendo mencionado su nombre, que era lógico que iba a salir mencionado, así como el de Vicente Fox también va a salir mencionado, muy probablemente el día de mañana podríamos ver una acusación por parte del gobierno de Estados Unidos. Todo tiene que ver con el grado de involucramiento. Aquí ya hay una pregunta y es más que obvia y es muy clara. Ya hay un testigo, que hay que reconocer que es un testigo de oídas, a él no le consta de forma personal, pero él por lo menos ya manifiesta abiertamente que el gobernador de su estado le dijo que habló directamente con el presidente Felipe Calderón y con Genaro García Luna, lo que demuestra la cercanía que tenía Genaro García Luna y que hablaba en nombre de quien era el presidente de México, Felipe Calderón, de que al cártel que se tenía que apoyar era al cártel del Pacífico, conocido como cártel de Sinaloa. Esa acusación es grave, es importante y desafortunada o afortunadamente puede haber otro tipo de declaraciones que lo puedan seguir involucrando y eso sí nos traería como consecuencia que pudiese existir un juicio de reproche, se le llama, ¿no?, una acusación en contra de quien fuera presidente de México. No nos adelantemos, de que muchos mexicanos nos gustaría ver eso, pero la realidad es que hoy ya hubo una imputación directa en donde se dice que tenía conocimiento de que él, junto con Genaro García Luna, hablaron con el que era gobernador de Nayarit en aquel entonces y que le dijeron que al cártel que se tenía que apoyar era al cártel del Pacífico, conocido como cártel de Sinaloa. Correcto, mi querido César. César, ahora sí, hablemos de este tema de los medios de comunicación. Todo este tiempo yo he estado escuchando opiniones en redes sociales. De hecho, nuestro no amigo en común, cierto personaje de larga cabellera que se llama Pedro Ferris, pues ha estado dedicándose a contestarnos algunos tweets en torno a la veracidad de las pruebas. Todo este tiempo, estas últimas 2 semanas, han estado solicitando, sí, pero son dichos de criminales, sí, pero ¿y dónde están las pruebas, apa? ¿Dónde están a ver, muéstrame un recibo, muéstrame una factura? Corte A, no esperaba que esto es una de las cosas maravillosas que pasa en la vida, César. El domingo sacan una campaña, el propio Raimundo Riva Palacio y el Universal, es decir, veo que nos han mencionado, para el Universal solamente tiene peso cuando muestran evidencias, cuando muestran pruebas. Y el lunes no solamente se habla de los sobornos, sino que también, en efecto, se muestran las facturas, César, de pues los sobornos que se recibieron a través de publicidad desviada del gobierno de Coahuila para pagarle al Universal en negocios de Genaro García Luna. Para empezar, me gustaría que hiciéramos una reflexión en torno de, bueno, ahora sí que qué prueba les gusta o a ver qué les gusta la que prueben, porque en este caso ya hay tantas evidencias, ya hay facturas suficientes, ya hay un buen de testimonios para documentarlos como evidencia. Tú nos adelantas, van a venir audios y videos. Eso está muy bien, pero si esto no cuenta, si para ellos no es suficiente esto, supongo que nada lo será. Eso por un lado. Y por el otro, hay delitos en esta transacción que se le hizo al Universal, porque en Reporteros MX hicimos un análisis muy breve y al haber contratado una campaña de publicidad de la cual no existe, pero sí salió el recurso público, para empezar, para el Universal es fraude y para el gobierno de Coahuila es desfalco, especulado, es malversación de fondos. Si nos pudieras decir ahí si hay delito que perseguir o por lo menos que investigar por parte de las autoridades mexicanas, César. Pero por supuesto, incluso existe también soborno y se pueden dar una serie de concurso ideal de delitos, puede haber lavado de dinero, delincuencia organizada, para todos aquellos que digan es que ya prescribió los delitos. Si hablamos de delincuencia organizada, como claramente se está ligando en este caso, pues no, porque estamos hablando de penalidades que pueden alcanzar más de 40 años y el término medio aritmético sería 20, ¿no? Entonces todavía estamos en tiempo como para que se pueda llevar a cabo. Pero esa es la
parte que a mí me llama la atención, ¿no? Yo creo que la Fiscalía General de la República ya tendría que haber iniciado carpetas de investigación por noticia criminal. Es así de sencillo. Acuérdate que cuando tú tienes una noticia, tienes conocimiento de que se pudo haber estado cometiendo un delito, ¿no? Tú puedes iniciar una carpeta de investigación y empezar a realizar una investigación. Pues por noticia criminal, la Fiscalía General de la República ya podría haber iniciado una carpeta de investigación si es que no existen ya esas carpetas. Es una lástima que tengamos que ver estos juicios que se llevan a cabo en el extranjero y por eso muchas veces luego la gente no entiende cuál es la formalidad que se tiene que llevar a cabo por parte de las autoridades. Y manejan mucho el hecho de que es que nada más hay testigos, no hay una sola prueba. Yo le recuerdo que a mi señor padre, los mismos periodistas, ¿no? Y en este caso, el padre de uno de ellos, el de Pedro Ferriz, utilizaban mucho la declaración que hizo el chofer de mi papá de supuestamente tener negocios y estar ligado con Amado Carrillo Fuentes, cuando nunca demostraron con una sola prueba. Y cuando posteriormente, que yo tengo las copias certificadas y las mostré en alguna ocasión en una entrevista que tú me hiciste, mi querido Manuel, en donde digo, aquí está donde se desiste el chofer de mi padre ante un juez militar y ante un juez federal, en donde dice que fue torturado, golpeado y que le ordenaron qué es lo que tenía que declarar, y aún así dijeron que tenían validez las primeras declaraciones sin importar que había un protocolo de Estambul porque lo habían torturado y se había demostrado. Entonces, ¿cómo es posible que ahora piden pruebas cuando mi padre lo condenaron no hubo una sola prueba más que la declaración de un testigo protegido que posteriormente se desdijo? Así de ilógicos y de absurdos son. Y es como en algún momento, ¿no? Por ahí escuché el tuit de alguien y que la verdad es que se me hizo una joya. Le contesta Pedro Ferriz de Acón, le dice, por lo menos el Universal recibía 25 millones de pesos mensuales por defender a García Luna. ¿Tú cuánto recibes? ¿No? Entonces, eso podría ser también la pregunta. Creo que están tratando de ligar el hecho de que lo que está sucediendo en un juicio del gobierno de los Estados Unidos contra Genaro García Luna puede ser beneficioso para el gobierno actual de México, entonces tratan por todos los lados de no conceder lo que es la realidad. Desafortunadamente nuestro país tuvo varios sexenios de narcogobiernos con narcopresidentes y creo que eso es lo más importante y les puede gustar o no les puede gustar la cuarta transformación, pero es una realidad que aquí se está demostrando que existen nexos de narcotraficantes con quien eran las máximas autoridades, no solo de la seguridad pública, sino en este caso hasta el presidente de México, porque ya salió la primera imputación directa que le están haciendo y que lo mencionan, de que él dio órdenes de que tenía que ser un cártel de la droga el que tenía que ser apoyado por este gobierno. Podemos descartar que va a ser primera y última vez que van a mencionar a Felipe Calderón. Seguramente van a seguirlo mencionando durante lo que resta del juicio, César. Sí, por supuesto, porque va a ser, mira, las menciones cada vez, cada uno de los testigos, ¿no? Cooperantes o testigos protegidos, dependiendo cuál sea el caso de cada uno de ellos, van a ir subiendo de tono. Incluso veremos en el Inter otro tipo de testigos que vienen a sustentar lo que ellos están manejando. Pero imagínate cuando llegue la Barbie, que él directamente sí hablará, ¿no? De sobornos que le haya entregado personalmente. Y así nos iremos poco a poco. Quiero ver cuáles serán ahora las justificaciones que tratarán de dar. Ya se demostró, ¿no? Que aquellas personas que salían tan férreamente a querer defender a Genaro García Luna es porque había algo detrás. Y esto es más que claro, o sea, imagínate, nunca se imaginaron que una persona iba a guardar las facturas de los pagos, ni que como el juez, porque recuerda que el juez primero había dicho que no iba a autorizar el que se llevara a cabo la declaración del testigo respecto a sobornos que había recibido el Universal. Pero la fiscalía supo introducir también la información, que por eso el juez lo permitió y por eso se terminaron exhibiendo los documentos. Son pruebas documentales, como esas hay muchas. Lo que pasa es que muchas están por acuerdo, que se hará del conocimiento al final al jurado y se les dirá, estos documentos ya fueron aceptados por las partes como originales. Estuvo bien ofrecido y quedó el impacto de lo que buscaban, que el juez no hizo ninguna manifestación al jurado cuando se entregaron los documentos y se mostró para corroborar el dicho, así como las fotografías que este mismo exsecretario del estado de Coahuila demostró respecto al hecho de la relación que existía del dueño del Universal con Humberto Moreira. Pues creo que cada vez iremos dándonos cuenta cómo el sistema político mexicano tan podrido
pues se trata de enajenar mayores cantidades de dineros para tener mayor poder, y ese poder va de la mano de los grupos criminales y del narcotráfico, y eso es lo que más dolor me causa, porque nos damos cuenta que todas las muertes que han existido han sido para que algunos cuantos puedan tener más dinero y más poder, y eso es lo que no se puede permitir, mano. Sí, sí, sin duda ha sido ese punto en específico, César, yo creo que es el más doloroso, yo creo que es el que, igual al mismo tiempo creo que se está dejando un poco al lado, porque todo aquel que haya perdido a un familiar, un amigo, a un ser querido durante los últimos 15 años con Génesis en la guerra contra el narcotráfico, pues nos damos cuenta de que ni siquiera eran los daños colaterales, no estaba dentro del presupuesto de indolencia de Felipe Calderón, no, es simplemente otros negocios, no es personal, siguen siendo negocios. Pero por lo pronto, vamos a ver qué es lo que dice el próximamente madrileño Felipe Calderón Hinojosa, que pues yo creo que se tuvo que despertar temprano para emitir ese tuit allá en las Europas. Querido César, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia, que nos tomes la llamada como siempre por tu amabilidad y tus análisis aquí en Sin Máscaras en los Reporteros MX. Últimamente, y no es para menos, ya es costumbre que estás reventando las redes sociales en Twitter y hay que seguir reventándolas, haciendo enojar a aquellos que, pues, híjole, no, pues no muestran una sola intención de tener un debate intelectual, de tener por lo menos un intercambio con datos simplemente, y las pruebas, papá, muestran pruebas, ahí pues ya no vi nada. Pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, querido César? Claro que sí, Manuel. Mira, mi Twitter es @CésarGutiPri, es la red social que más utilizo. La verdad es que tengo mi canal de YouTube como César Gutiérrez Prego. A veces subo algo de contenido, y creo que también tengo un TikTok que a veces subo algo de contenido, pero por lo general mi Twitter es lo que más utilizo. Y nada más date cuenta de algo, mi querido Manuel, cuando los argumentos se acaban, inician con los insultos. Conmigo, como por ahí ya hubo algún bravucón, que ya le tocó que nos subiéramos al ring y le aplacáramos las ideas, todos los demás son muy cuidadosos incluso con el tono, ¿no? Porque por ahí me decía alguien, es que tu patrón López Obrador, le digo, no, no te confundas, gracias a Dios para eso yo trabajo, no tengo patrón, yo tengo clientes, ¿no? Y el presidente de la República lo apoyo, ¿por qué? Nada más por hacer encabronar gente. A mí, yo que lo viví, la corrupción de este país desde adentro, que fui secuestrado y torturado por elementos militares porque querían que declarara en contra de mi señor padre. Para mí es un privilegio ver que estos pelados están siendo juzgados y que están terminando en la cárcel. Gracias le doy a Dios y gracias le doy al presidente de la República por permitir que pudiera pasar esto. Y no hay que olvidar, porque luego somos muy dados a santificar, entre uno de ellos fue justamente el general de Aguajare. Entonces, Exactamente. para tener las cosas bastante claras y en su justa dimensión. César, te agradezco mucho, yo te envío un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Otro de vuelta, Manuel. Hasta luego. Buenas tardes.